Son las 2:17 de la madrugada del 15 de abril de 1912. El Titanic está en sus últimos minutos y las luces se comienzan a apagar dejando todo a oscuras. El barco tiene la proa sumergida y a la popa elevada entre 22 a 26 grados, provocando enormes tensiones en el casco. Entonces, el Titanic se parte en dos con un estruendo delante de la tercera chimenea del buque. La popa desciende a una posición normal, pareciendo que se mantendrá a flote y la ruptura se extiende a más zonas del barco, como las torres delantera y trasera. La tercera chimenea ha caído del buque, pero la cuarta chimenea se mantiene en pie. En este video veremos si la cuarta chimenea del Titanic se mantuvo en su lugar tras la ruptura. Si el video te gusta, por favor dale like y suscríbete. Primero, analicemos brevemente a esta chimenea del barco. El diseño del Titanic, como el de sus hermanos gemelos, fue hecho por el arquitecto y diseñador Thomas Andrews. La imagen que se tenía en mente para la clase Olympic sería el de tener solo 3 chimeneas. Sin embargo, el director de la White Star Line, Bruce Ismay, decidió agregar una chimenea más al diseño final. Algo parecido había sucedido, también cuando Leonard Pesquet se encontraba diseñando al Lusitania, pues originalmente se tenía planeado que este tuviera 3 enormes chimeneas, pero al final tuvo las 4. Al ser puesta para simple estética, esta chimenea era falsa, por lo que no estaba conectada a las salas de calderas que alimentaban a los motores del buque, y solo ventilaba el humo de algunas cocinas del Titanic y la sala de fumadores. Debido a eso, en ninguna imagen real tomada al Titanic se ve humo salir de esa chimenea, y si en alguna sale, pues es mucho más tenue. En las representaciones más famosas sobre la ruptura del Titanic, se representa tanto a la tercera como a la cuarta chimenea colapsando, cuando la popa se asenta en el agua. Como así se representa, en la película de 1997, entre otros. Lo que ha creado una imagen errónea a gran parte del público, que toma de referencia a esta película. Sin embargo, si nos dirigimos a los testimonios de los supervivientes de la tragedia, parece indicar lo contrario. Muchos de estos señalarían a la cuarta chimenea manteniéndose en pie en su lugar hasta el final. Testimonio de Jack Taylor. Continuó avanzando con la misma intensidad que cuando la dejé. El agua rebasaba la base de la primera chimenea, el estruendo y el rugido continuaban. De repente, toda la superestructura del barco pareció partirse, muy hacia proa, hacia el centro, y estallar o pandearse hacia arriba. La segunda chimenea pareció desprenderse, emitiendo una nube de chispas. Estaba a 50 o 60 yardas de distancia. El avance se había detenido. Estaba pivotando sobre un punto justo a popa del centro del barco. Su popa se elevaba gradualmente, la última chimenea estaba casi en la superficie del agua, no creo que se cayera. Su cubierta estaba ligeramente girada hacia nosotros, la gran parte trasera del barco, 250 pies de ella, se elevó hacia el cielo, hasta que alcanzó un ángulo de 65 o 70 grados. Testimonio de Ida y Patch. El Titanic se había ladeado hacia un lado y se estaba hundiendo lentamente. Menos de 20 minutos después de que tocamos el agua, escuchamos 2 fuertes explosiones. Las explosiones ocurrieron casi simultáneamente. El barco gigante tembló de proa a popa. Se partió casi por el centro y se hundió lentamente. Lo último que vi de él fue una sola chimenea, que permaneció sobre el agua durante varios minutos. Testimonio de George Crowe. Después de alejarnos del barco, las luces aún brillaban mucho, pero a medida que nos alejábamos, parecía hundirse más y más, y casi se puso perpendicular, y sus luces se atenuaron, y luego se partió limpiamente en dos, probablemente 2/3 de la longitud del barco, 1/3 de la chimenea de popa sobresaliendo. La parte trasera flotó hacia atrás, luego hubo una explosión, y la parte de popa se puso de pie y se hundió. El siguiente testimonio pertenece a Patrick Dillon, quien se encontraba aferrándose a la mismísima popa en los momentos finales, pero antes de ir a su relato debo aclarar que si menciona un colapso de la cuarta chimenea. Y aunque esto indicaría que la chimenea sí cayó en un momento temprano, en realidad lo más seguro es que Dillon vio a la cuarta chimenea hundiéndose en el agua y colapsando contra la cubierta del barco. Palabras de Patrick Dillon. Antes de abandonar el barco, me di cuenta que la cuarta chimenea se elevaba hacia mí, la chimenea parecía caer hacia mí, éramos unos 15 cuando se zambulló por primera vez. Luego de la segunda solo quedábamos 5. Como oyeron, los sobrevivientes vieron a la cuarta chimenea estando de pie hasta el final, o indican un colapso muy tardío de esta. Pero, ¿por qué no cayó? Pues, primero veamos los factores que provocaron la caída de las primeras 3 chimeneas del Titanic.
Las enormes chimeneas del barco estaban hechas de placas de acero muy delgadas, que podrían doblarse bajo una enorme presión. Y eso fue lo que pasó esa noche, cuando el agua llegó a la base de la primera chimenea, la cual no soportó las enormes presiones provocadas por el agua. Por lo que, se dobló hacia adentro y provocó su caída hacia el lado de estribor. La segunda chimenea tuvo el mismo destino, solo que esta lo hizo con una explosión de chispas, quizás ocasionado por la rápida inundación de alguna de las salas de calderas del barco. Y la tercera, fue debido a que tuvo la mala suerte de estar en el área de la ruptura del barco. El Titanic se partió en dos delante de esta chimenea, pero la fractura se extendió hasta detrás de ella, en las torres delantera, su base, y la torre trasera. Por lo tanto, cayó del barco. Sin embargo, la cuarta chimenea es un caso diferente, la ruptura no alcanzó a la zona de la chimenea de popa por lo que no debería colapsar. Sumado a que tenía más resistencia al ser falsa a diferencia de las tres anteriores. Si las zonas afectadas por las fracturas hubieran llegado hasta la cuarta chimenea, es muy probable que sí se hubiese caído durante la ruptura como la tercera. El Titanic era un transatlántico, por lo que estaba diseñado para soportar las inclemencias del mar como olas, tormentas, etc. Que harían que el barco se balanceara, y claro, las chimeneas tendrían que estar diseñadas para soportar caídas del barco e inclinaciones. Por lo que, la cuarta chimenea podría haber manejado bien la caída de la popa, para mantenerse en pie. La siguiente pregunta es, ¿cuándo cayó entonces? Si tomamos como referencia el testimonio de Patrick Dillon, indicaría que esta chimenea se desprendió estando casi totalmente sumergido y lo haría contra la cubierta. Esto tiene sentido, pues la popa se movía hacia adelante, mientras se elevaba verticalmente tras que el barco se partiera. El agua en algún punto debió llegar a la base de la cuarta chimenea y la haría sufrir el mismo destino que las primeras dos. O sea, doblándose y provocando su caída. Ahora, debido al mencionado impulso hacia adelante que tenía la popa en vertical, el flujo de agua contra la chimenea causó que fuera empujada contra la cubierta del barco, y sería lo que Patrick Dillon vio. Pero, hay una segunda opción, y es un desprendimiento bajo el agua. Hoy en día, lo que queda de la chimenea se encuentra bastante cerca de los restos retorcidos de la popa, lo que indicaría que se desprendió de la popa muy cerca del fondo. Sin embargo, es más seguro un desprendimiento en la superficie. Bueno gente, estas son las razones por las que se cree que la cuarta chimenea se logró mantener en pie. Espero que les sirva para saber más del Titanic, pues me encanta traerles información que les agrade. Nos vemos.